La teoría de la preferencia revelada es una teoría que sostiene que las preferencias de los consumidores se pueden revelar mediante las decisiones de consumo que van tomando. Básicamente, lo que dice esta teoría es que un consumidor, cuando decide comprar una determinada cesta de mercado que vale una cierta cantidad de dinero, al comprar esta cesta de mercado está revelando sus preferencias, ya que con esta decisión está confirmando que prefiere esta cesta frente a las otras cestas que se puede permitir con la misma cantidad de dinero. Por ejemplo, si un consumidor compra 3 manzanas a $2 cada una y 2 sandías a $4 cada una, podemos saber que este consumidor, al haber tomado la decisión de adquirir esta cesta, está revelando que prefiere esta cesta que tiene un coste de $14 a otra que sea más barata que $14 u otra que cueste $14. Es decir, prefiere esta cesta a cualquier otra que se pueda permitir comprar con $14 o menos. Por ejemplo, a este consumidor le sería más preferible esta cesta que otra que tenga 4 manzanas y una sandía, u otra que tenga una manzana y 3 sandías, ya que con una restricción presupuestaria de $14 también las puede adquirir. Entonces, según esta teoría, podríamos saber cuáles son las preferencias de un consumidor y con ello podríamos determinar cómo serían sus curvas de indiferencia. Para ver esto, supongamos que un consumidor solo puede adquirir frutas y masajes y que para poder adquirir estos bienes se debe enfrentar a la siguiente restricción presupuestaria. Dentro de esta restricción presupuestaria, el consumidor decide elegir la cesta A. Entonces, esto significa que el consumidor prefiere la cesta A frente a todas las cestas que se puede permitir con esta restricción presupuestaria, esto es, todas las cestas que se encuentran en la recta presupuestaria y por debajo de ella. Por tanto, este consumidor preferiría la cesta A frente a la cesta B y frente a la cesta C. No obstante, como las frutas y los masajes son considerados bienes y no males, este consumidor preferirá siempre tener más frutas y masajes que menos, por lo que sabemos además que las cestas que se encuentran dentro del cuadrado naranja son preferibles a la cesta A, ya que contienen más cantidad de ambos bienes. Con todo esto, podemos saber que la curva de indiferencia que pasa por el punto A debe pasar por la parte que no está sombreada de ningún color, ya que esta curva de indiferencia representa todas aquellas cestas que reportan al consumidor el mismo nivel de utilidad que la cesta A, por lo que las cestas más preferidas o menos preferidas que la cesta A no deben encontrarse en esta curva de indiferencia. Por otra parte, supongamos ahora que si el precio de la fruta baja y el precio de los masajes sube, el consumidor se debe enfrentar a esta nueva recta presupuestaria que pasa por la cesta B. Supongamos ahora que ante esta situación, el consumidor elige la cesta B como su cesta más preferida. Esto significa que todas las cestas que se encuentran dentro y por debajo de la nueva recta presupuestaria le reportan menos utilidad que la cesta B. Por ejemplo, este consumidor preferiría la cesta B frente a la cesta D. Entonces, si volvemos a la cesta A, que es más preferida por este consumidor frente a la cesta B, podemos saber también que esta cesta la prefiere más que la cesta D y que todas las demás cestas que se encuentran por debajo de la recta presupuestaria 2. Es decir, como la cesta A es la cesta más preferida de todas las que el consumidor se puede permitir en la restricción presupuestaria 1, y la cesta B, que se encuentra en la restricción presupuestaria 1 y 2, es la cesta más preferida de todas las cestas que el consumidor se puede permitir en la restricción presupuestaria 2, podemos llegar a la conclusión de que, según el principio de transitividad, este consumidor prefiere la cesta A frente a todas las cestas que se puede permitir tanto en la restricción presupuestaria 1 como en la restricción presupuestaria 2. Y con esta nueva decisión del consumidor, hemos podido precisar aún más sobre cómo sería la curva de indiferencia que pasa por el punto A. Por otra parte, supongamos ahora que en caso de que la recta presupuestaria de este consumidor fuera la recta presupuestaria 3, que como se ve, es una recta que pasa por la cesta A y por la cesta E, el consumidor escogería la cesta E. Entonces, según el principio de cuanto más mejor, podemos saber además que las cestas que se encuentran por encima y a la derecha de la cesta E son también mejores que la cesta A, ya que estas cestas son mejores que la cesta E. Por otro lado,
Supongamos que en el caso de que la recta presupuestaria del consumidor fuera RP4, que es otra recta que pasa por la cesta A, el consumidor preferiría la cesta F. Entonces, según el mismo supuesto de cuanto más mejor, también preferiría antes que la cesta A todas las cestas que se encuentran en el cuadrado por encima y a la derecha de la cesta F. Por tanto, ante estos cambios en la recta presupuestaria, en los cuales el consumidor prefiere otras cestas en vez que la cesta A, podemos precisar aún más sobre cómo será la curva de indiferencia que pasa por la cesta A. Si además partimos del supuesto de que las preferencias de este consumidor son convexas, lo que quiere decir que cada vez que va teniendo más de un bien, es más reacio a intercambiar más cantidad del otro bien, podemos saber que las cestas que se encuentran en estos dos triángulos también son más preferibles que la cesta A. Es decir, una curva de indiferencia que es convexa, le sería imposible pasar por la cesta A y por un punto que se encuentre dentro de estos dos triángulos, sin pasar después por encima de la cesta E y F. Por ejemplo, si se diera el caso en el que una curva de indiferencia pasa por el punto A y por ambos triángulos, el consumidor estaría demostrando que en realidad prefiere la cesta A frente a las cestas E y F, ya que estas dos cestas se encontrarían en una curva de indiferencia inferior. Entonces, si este consumidor prefiere las cestas E y F antes que la cesta A, es imposible que la curva de indiferencia que pasa por la cesta A también pase por estos dos triángulos. En definitiva, a medida que se va disponiendo de más información sobre las decisiones que el consumidor va tomando, según las variaciones de la renta y de los precios, es posible precisar aún más sobre por dónde pasará la curva de indiferencia de la cesta A, ya que se va conociendo mejor cuáles son las preferencias del consumidor con respecto a las diferentes cestas de mercado. Y esto sería todo en relación a la teoría de la preferencia revelada.